Buenos días. Voy a hacer un análisis sobre cómo la historia está pasando a la historia. Porque ese concepto de pasar a la historia es como cuando algo pasa a la historia, es como pasar al olvido para siempre. Por eso se le dice esto pasó a la historia ya, porque se acaba en el tiempo presente. Y eso es lo que sucede con la historia. Por eso es que voy a hablar sobre la historia. Yo creo que se enseña mal la historia. Hay un concepto muy errado sobre la historia. Conocer un montón de sucesos no sirve de nada. Por eso es que la historia está pasando a la historia. Está pasando a la historia, Un montón de sucesos no sirven para nada si no hay un análisis, si no hay debate, si no hay moraleja y no hay alguna enseñanza. No hay observación y principalmente alguna enseñanza científica sobre aquello. Si no sucede eso, la historia es historia. O sea, nadie más la recuerda. Lo que pasa es que nosotros podemos hacer historia, estamos haciendo historia ahora y podemos sacar ahora mismo lo bueno de la historia, lo que sirve para que se recuerde. Nosotros como que por ejemplo, una de las cosas que sucedió en esta historia, en la historia de ahora, contemporánea, que nadie la ha observado. Hay gente que sabe tanta historia y ha estudiado tanto lo que pasó en la historia, pero ni siquiera ha observado lo que sucedió, lo que está sucediendo en esta historia, la historia contemporánea. ¿Y por qué no lo saben? Por los nombres que le ponen a los partidos políticos. Yo no recomendaría a nadie ponerle progresismo a un partido político, porque denota una ignorancia tremenda sobre la historia de ahora, la contemporánea, los sucesos recién, no tan antiguos, sino que recientemente pasa. El progreso se relacionó siempre y significó siempre un avance. Siempre una palabra que... Pero la historia de ahora cambió completamente el sentido de la palabra progreso. Progreso es involución, señores, no es evolución. Así que si alguien quiere ser evolucionado, moderno, no se haga llamar progresista, porque el progreso quedó enterrado en esta generación, quedó enterrado. El progreso es lo que produjo el calentamiento global del planeta, con una industrialización mal planificada, mal intencionada, porque hay muchas cosas que las ocultaron, las taparon también, pero todos sabían lo que estaba pasando con el planeta. Entonces el progreso es el responsable de la debacle que tenemos planetaria. Y seguimos usando la palabra con el concepto que tenía en la época de las cavernas. Entonces tenemos que actualizar y tenemos que darle sentido y utilizar la historia para aprender cosas. Así que nunca más utilicemos la palabra progreso ni progresismo, nada, porque progresismo es una basura. Progresismo no sirve para nada. Esas palabras bonitas las usan generalmente los políticos que usan palabras bonitas y no saben ni de dónde las sacan, ni qué historia tienen, porque ellos quieren usar una palabra que suene bonito, y la palabra esa todavía suena bonito porque todavía no se ha aquilatado el cambio que hubo y lo que hemos descubierto con el calentamiento global del planeta, lo que estaba escondido por mucha gente que es, yo diría que la llamaría la oligarquía del mundo, que son los grandes empresarios, y ocultaron lo del calentamiento global del planeta. Es probable que, así como persiguieron a muchos científicos, a otros los pueden haber matado.
y también los pueden haber sobornado mucho. No sé, estoy elucubrando un poco, pero de que se escondió lo que estaba sucediendo, se escondió. Entonces, eh, no usemos más la palabra progresismo, porque progresismo significa ahora involución. Involución. Evolución es cuando un hombre evoluciona. Involución es cuando un hombre empieza a retroceder, a volver a la ignorancia de antaño. Entonces no volvamos a la ignorancia de antaño, sino que tenemos que integrar el respeto a la naturaleza y otra fórmula para relacionarlos con la naturaleza. Nosotros no podemos seguir con este tipo de industrialización. Están hablando sobre el asunto de las pesqueras nuevamente, y yo no sé cuándo nos vamos a dar cuenta de repente que las factorías de las pesqueras lo único que producen es más problemas en el planeta. Dejemos que la naturaleza se desarrolle sola, dejémosla tranquila. Busquemos otras formas. Ahora está en el mundo robotizado, entonces no necesitamos trabajar mucho para ganar dinero. Entonces creo que hay fórmulas más inteligentes que estar depredando tanto a la naturaleza. Yo creo que debiera haber hasta los artesanales, los pescadores artesanales debieran estar restringidas. Yo creo que la pesca familiar, la pesca relajante, esa pesca, la persona que pesca para comerse el pescado en ese día, perfecto, no hay problema. Pero que venga en la factoría a pescar miles de pescados, miles y miles de pescados, que ahora los ¿cómo se llama? Los jureles vienen así de chiquititos, así los jureles, y antes eran así unos tremendos peces. Es porque estamos mal ahí, sí. Y lo meten en un tarro. Eso es más contaminación, porque es producir un tarro, sellarlo completamente para venderlo a un precio caro, una cuestión que no tiene ningún valor vitamínico, y destruir todo el ecosistema. Yo considero que no tiene nada de progreso, eso no es progreso. Así que a los progresistas les digo, cambien el nombre de la cuestión o empiecen a estudiar más o menos, a meterse en lo que es la ciencia reales, que es lo que va a reemplazar a la ciencia política, porque la política nunca fue ciencia y la política fracasó. Métanse en la parte científica, ahí tienen que meterse en las ciencias reales, que son las más complejas de todas. Las más complejas de todas. Acá están hablando que hay que apoyar a los movimientos sociales artesanales. Acá los montoneros no sirven, porque los grupos sociales generalmente buscan solamente su propio, se juntan para buscar su propio beneficio y no ven la globalidad del planeta, la globalidad de todas las cosas, sino que solamente buscan sus propios, y además sirven como dividendos políticos para algunas tendencias o partidos políticos. Pero si vamos a hablar de historia, aprendamos a enseñar historia y a aprender historia. Para eso, lo que tenemos que hacer es, la historia se tiene que debatir entre los estudiantes de la escuela. Debatir, se debe analizar, se debe hablar. Y ahí va a dejar de pasar a la historia, porque las personas, los estudiantes van a hablar de eso y se van a acordar de eso, porque van a participar en debates, donde un profesor, después cualquier error, el profesor lo va arreglando y se van a acordar de todos los detalles, se van a empezar a acordar. Pero así como lo están enseñando como un montón de sucesos que están escritos en un libro, eso no sirve como conocimiento, menos ahora que existe una memoria gigantesca, que los niños no memorizan nada, sino que la juventud de ahora está acostumbrada a ir solamente a internet, y qué bueno que sea así, porque la memoria podemos usarla en cosas más útiles que estar memorizando
un montón de sucesos sin ninguna enseñanza ni moraleja. Si queremos rescatar algo de la historia tiene que ir con moraleja para no perder tiempo, plata, ni libros, ni seguir contaminando. Eso, esa es la buena historia. Eso también hay que cambiar la historia. La historia no tiene que pasar a la historia. La historia tiene que estar siempre presente. Y para eso hay que debatirla en las escuelas, para que los niños participen, para que no se olviden de la historia. Hay que también competir, haciendo competencias sobre cosas, sobre conocimiento, sobre muchas cosas, muchas materias, para que los niños entre que se diviertan, jueguen y aprendan. Pero así como se está enseñando, vamos para abajo. Es una lata la escuela. Es una lata la escuela. No se sabe enseñar. No han aprendido a enseñar. No hay realmente libros que realmente enseñen a enseñar. Libros para profesores. Bueno, acá tenemos geografía de la realidad, las ciencias reales.